Hola, ¿qué tal? El siguiente video es sobre documentos en los procesos logísticos administrativos perteneciente a la materia gestión logística impartida por el profesor Luis Antonio Pereda Jiménez. Mi equipo está conformado por Bernardino Carlos Nancy Lisset, Gutiérrez Nolasco David Arturo, Hernández Sánchez Yadira y una servidora Hernández Guevara Mariana. Nosotros somos de octavo semestre de la licenciatura en Administración de Empresas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Sur. Para realizar esta actividad se nos proporcionó documentos de una empresa y también tomamos ejemplos encontrados en Internet. Para empezar, comenzaré con una breve introducción sobre la empresa con la que trabajamos. La empresa Refrigeración Comercial Tehuacán SADCB es una empresa 100% tehuacanera, fundada en 1990 por el ingeniero Vicente Serrano Arenas. El negocio inicialmente se localizaba en la calle San Sebastián del fraccionamiento Arcadia e inició con 2 trabajadores, un técnico en refrigeración y un ayudante. Para el año de 1997 solo era un negocio dedicado a dar servicios, pero el ingeniero Vicente se decidió asociar con los dueños de la fábrica de hielo de Tehuacán para crear una tienda de venta de equipos y refacciones de refrigeración y por lo tanto entrar a otro sector que es el de la compraventa. En el año 2000 se diluye la sociedad finiquitando a los dueños de la fábrica de hielo y siguiendo por cuenta propia el negocio. En la actualidad, Refrigeración Comercial Tehuacán SADCB se ubica en la calle 4 Sur, número 309B, Colonia Centro, Tehuacán, Puebla. Es una empresa dedicada a la venta, instalación y servicios de la rama de la refrigeración, ventilación y aires acondicionados. Cuenta con 14 empleados entre técnicos y administrativos y ha tenido presencia en diferentes estados de la República Mexicana, como Sonora, Puebla, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México. El primer formato del que hablaremos es orden de compra o pedido y se conforma de los siguientes elementos. En la parte superior izquierda se encuentran los datos de contacto y dirección de la empresa que emite la orden de compra. Debajo de estos datos se encuentran los datos de contacto y dirección del proveedor. En la parte superior derecha está el nombre del documento, en este caso orden de compra. Abajo se encuentra la fecha de emisión del pedido y los datos de entrega. En medio están los términos de entrega y el pago del pedido. Y debajo de esto se encuentran los datos del pedido. Finalmente, en la parte inferior encontramos la firma de autorización y el costo total del pedido. El contrato de compraventa se conforma por los siguientes elementos. En la parte superior está el nombre del documento, en este caso, contrato de compraventa. Abajo se encuentra la identificación de las partes. Posteriormente encontramos las cláusulas, en donde se ubica el objeto, el precio y la forma de pago y las penalizaciones en caso de incumplimiento. Finalmente se encuentran las firmas de conformidad. El documento Garantía de productos o servicios se conforma de la siguiente manera. En la parte superior se encuentran los datos de la empresa. Posteriormente encontramos el lugar y la fecha de emisión. Abajo se encuentra el nombre del documento, en este caso Garantía de Servicios. Y a la misma altura del lado izquierdo aparece el nombre del comprador. En medio se encuentra el cuerpo, donde se estipula la vigencia y posteriormente las condiciones. Finalmente se encuentra la firma del responsable. La ficha técnica por su parte se conforma de los siguientes elementos. En la parte superior se encuentra el nombre del documento, en este caso ficha técnica. Debajo de esta se encuentra la identificación del producto y finalmente encontramos la información técnica del producto. La estructura de la factura proforma es la siguiente. En la parte superior izquierda se encuentran los datos del expedidor. Abajo están los datos del comprador. Del lado derecho, el nombre del documento, en este caso, factura proforma. Debajo de esta se encuentra la fecha de emisión y las condiciones de pago. En medio están los datos del producto. Finalmente encontramos el total de la factura.
La factura comercial se compone de los siguientes elementos. En la parte superior derecha encontramos el nombre del documento, en este caso factura. Abajo está el número de la factura y la fecha. Del lado izquierdo se encuentran los datos de la empresa y abajo se encuentran los datos del comprador. Posteriormente encontramos los términos y el método de pago. En medio se encuentran los datos de los productos y finalmente el importe total. El Custom Invoice tiene los siguientes elementos. En la parte superior media se encuentra el nombre del documento, en este caso Custom Invoice. Abajo del lado izquierdo vemos los datos del vendedor y del lado derecho la fecha de envío. Después encontramos los datos del comprador. En medio está el modo y el lugar de envío. Abajo vemos los datos de las mercancías. En la parte inferior del lado izquierdo están los datos del exportador. Y finalmente en la parte inferior del lado derecho está el total de la factura. El documento BL, Bill of Landing o conocimiento de embarque se compone de la siguiente forma. En la parte superior media se encuentra el nombre del documento. Debajo del lado izquierdo están los datos del exportador y abajo los datos del receptor final. Posteriormente encontramos los datos de transporte. En medio podemos visualizar los datos de la orden del cliente. Abajo están los datos de la compañía naviera y finalmente encontramos la firma del despachante. La estructura de la carta aporte es la siguiente. En la parte superior derecha encontramos la fecha de carga y vencimiento. Abajo encontramos el nombre del documento, en este caso carta aporte. Posteriormente vemos los datos acerca del remitente. Luego tenemos los datos acerca de la mercancía. En la parte del medio tenemos los datos acerca del destinatario. También podemos visualizar los otros datos relativos al transporte. Y finalmente encontramos los datos acerca del arribo de mercancías al lugar de destino. El documento Airway Bill está distribuido de la siguiente forma. Primero, del lado izquierdo encontramos los datos del expedidor o exportador. Del lado derecho, en la parte superior, está el nombre del documento, en este caso Airway Bill. Posteriormente se visualizan los datos del destinatario. Abajo se localizan los datos del agente transportista y más abajo podemos ver los datos del aeropuerto de salida. Después podemos encontrar los datos del aeropuerto de llegada. También se estipulan los detalles de la carta y finalmente está el pago total. El documento Packing List está conformado de la siguiente manera. Nombre del documento, en este caso Packing List. Abajo del lado izquierdo están los datos de contacto del expedidor. Del lado derecho están los datos de contacto del receptor. En medio encontramos los datos de la mercancía. Más abajo se encuentran las notas de envío. Y finalmente encontramos notas adicionales. La póliza de seguro se distribuye de la siguiente forma. Nombre del documento, en este caso, póliza de seguro. Posteriormente se localizan los datos del cliente. Abajo se encuentra la descripción de la póliza. Luego vemos los datos de la cobertura. Después encontramos las cláusulas y los anexos. Más abajo vemos los datos de la prima a pagar y finalmente están las firmas de conformidad. Los certificados de regulaciones no arancelarias cuentan con los siguientes elementos. Nombre del documento. Del lado izquierdo encontramos los datos del exportador y del lado derecho el periodo de vigencia. Abajo están los datos del productor y también los datos del importador. En la parte del medio vienen los datos del producto y finalmente en la parte inferior se encuentran los datos de autorización y la fecha.